Hola, bienvenidos a Galaxy Geo, un canal donde aprenderás de forma sencilla y práctica temas relacionados a geografía y te daré consejos para que tus trabajos te queden pretty. No olvides suscribirte al canal y darle like. ¡Comenzamos! En este video veremos los contenidos de geosistemas, dinámica de las capas internas de la Tierra, placas tectónicas, sismicidad y vulcanismo. Parece mucho, pero no te preocupes, será breve y estará sencillo. El propósito es que logres explicar la relación entre la distribución de las regiones sísmicas y volcánicas con los procesos internos de la Tierra. Si queremos analizar nuestro planeta, nos vamos a dar cuenta que es muy grande la variedad de información que podemos obtener, porque nuestro planeta es un enorme geosistema que es imposible estudiarlo como un todo. La palabra geosistema viene de la palabra geo, que significa tierra, y sistema, que es un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. Es decir, en estos geosistemas existen millones de interacciones entre los seres vivos y los elementos de la naturaleza. Recuerda que todo nuestro planeta está conectado, que si se alteran uno de los componentes, va a alterar al resto, lo mismo con estos sistemas. ¿Cuáles son los geosistemas que forman a nuestro planeta? Es la geósfera, que está conformada por las capas internas de la Tierra, la hidrosfera, que está formada por el agua existente en nuestro planeta, ya sea de forma líquida, sólida o gaseosa, la atmósfera, que son las capas externas de nuestro planeta, y la biosfera, que está conformado por los elementos bióticos y abióticos que habitan en nuestro planeta. Cada uno de estos geosistemas los verás a más detalle en tus clases de geografía. Para que reafirmes tu conocimiento, tendrás que elaborar un organizador de información en el que plasmes los geosistemas de nuestro planeta y en qué consisten cada uno de ellos. Una buena idea sería un mapa mental, donde tú lo complementarías con los conceptos de cada uno de estos geosistemas. Tú tienes mucha creatividad, así que realizarás un buen trabajo. Para iniciar, nos haremos dos preguntas para darnos una idea de las experiencias que tenemos sobre este tema. Recuerda que si te equivocas, no pasa nada, estamos para aprender. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se generan los sismos? O cuando has viajado en carretera, ¿te has preguntado por qué tenemos variedad de relieves? Pues bien, eso lo descubrirás en este video. Para poder dar respuesta a estas preguntas, tendremos que ver el primer geosistema, que es la geósfera. Para conocer este tema, tenemos que saber dos teorías que ayudaron a determinar el comportamiento interno de nuestro planeta. La primera teoría es la de la deriva continental, donde el astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener fue quien propuso que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente al cual denominó Pangea. Y esto lo hizo tras realizar investigaciones de la distribución de fósiles de plantas y animales, como por ejemplo que descubrió fósiles de plantas tropicales en zonas polares. ¿Cómo es eso posible? O también en la existencia del fósil Mesosauros que encontró en África y en Sudamérica. Dadas las características tan distintivas y la ausencia de especies similares en otras regiones como la del Mesosaurus, fue un grande indicio de que los continentes estuvieron unidos. Y si lo analizas, observa la forma que tienen cada uno de los continentes. Te vas a dar cuenta que encajan y que parecen una especie de rompecabezas. La segunda teoría es la de tectónica de placas, que gracias a las investigaciones que realizó Alfred Wegener, y la cual dejó inconclusa porque no supo determinar por qué mecanismo los continentes se fueron separando, es cuando surge la teoría de la tectónica de placas. Esta teoría señala que la corteza terrestre está fragmentada en grandes bloques llamados placas tectónicas. Harry Hammond Hess fue un geólogo estadounidense que fundamentó esta teoría a partir de sus estudios sobre la expansión del fondo oceánico. Hess decía que efectivamente en las profundidades del mar existían placas que se separaban, pero al momento de separarse salía lava, y la lava al enfriarse formaba nuevas rocas, pero él determinó que si esto seguía ocurriendo, el planeta iba a seguir creciendo, por lo que dedujo que si había algunas partes donde se generaba nuevo relieve, por consecuencia tendría que haber zonas donde el relieve fuera consumido para que el planeta no estuviera creciendo de forma indefinida. Esta película es maravillosa porque explica estas dos teorías de una forma divertida, breve y sencilla. Cuando la ardilla prehistórica de dientes de sable, al querer guardar su bellota, como comúnmente lo hacen, abre una fisura que cae dentro de la Tierra, pasando por las distintas capas que la conforman hasta llegar al núcleo. El núcleo interno es sólido. Y observen lo que pasa.
Mientras la ardilla no se mueve, no pasa nada. Pero una vez que se empieza a mover y que empieza a mover el núcleo interno, empieza a generar un desastre en la corteza terrestre, haciendo que se separen los continentes. Cuando tus maestros te pregunten por qué se mueven las capas internas de la Tierra, no se te ocurra decirles que porque la ardilla de esta película se mueve. No, esto tiene un porqué. Así es, nuestro planeta está formado por capas, tanto internas como externas, pero en este tema de la geósfera nos estamos refiriendo solamente a las capas internas. Hay un geosistema que se refiere a las capas externas, pero eso lo veremos en otro video. Nuestro planeta, al estar formado por capas, es similar a una cebolla, o como los ogros. ¿Como los ogros? Ejemplo, de acuerdo a... Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? No. Ya sé. Si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Oh, ambos tienen capas. Te presento a las capas internas de la Tierra. Si nosotros escarbamos al interior de la Tierra, en estos kilómetros nos vamos a encontrar con estas capas. Las capas internas de la Tierra son núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza terrestre, o también conocida como litosfera. El núcleo interno tiene una consistencia sólida, puede llegar hasta los 6000 grados centígrados. En esta capa fue donde cayó la ardilla, ¿recuerdas? La siguiente capa es el núcleo externo, que es líquido y que está compuesto por hierro y níquel. Tiene una temperatura de alrededor de 4000 grados centígrados. Sigue el manto inferior, que es sólido con una temperatura de 2000 grados centígrados. Posteriormente está el manto superior, o también conocida como astenosfera. Esta capa tiene una consistencia viscosa, porque en ella es donde se concentra el magma, que una vez que sale a la superficie se le conoce como lava. Estas capas, por sus temperaturas, tienen movimientos convectivos. ¿A qué se refiere con convectivos? Imagínate que vas a preparar un delicioso chocolate. Viertes en la olla la leche, el chocolate y el azúcar. Lo mueves por unos segundos y la leche que se va calentando se va a la parte superior de la olla y la leche fría baja al fondo de ella. Una vez que se calienta, sube y así sucesivamente hasta calentar todo el líquido. A eso se refiere con movimientos convectivos. Por último tenemos a la litosfera, o también conocida como corteza terrestre, que es la capa más delgada y al estar en contacto con la atmósfera es la capa que posee las condiciones ambientales para favorecer el desarrollo de la vida. Para que no se te olviden estas capas, existe una paleta, que me imagino ya la conoces, tiene la representación de las capas internas de la Tierra, donde el chicle hace la función del núcleo. ¿Ya te acordaste de cuál paletita es? Esta paletita, yo sé que cada vez que la veas en la tienda o cada vez que la comas, se te va a venir a la mente la representación de las capas internas de la Tierra. Entonces, repetimos, las capas internas de la Tierra son núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza terrestre o litosfera. Una actividad que te va a permitir consolidar este aprendizaje es mediante la elaboración de un esquema de las capas internas de la Tierra y sus características. Con esas medidas te quedarán de la siguiente manera. Recuerda que todo es cuestión de creatividad y sobre todo de imprimirle tu toque personal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tiembla? ¿O por qué tiembla más en algunos lugares que en otros? Como por ejemplo en México, en Japón, Indonesia, Chile, por mencionar solo algunos. Pues bien, ahora veremos el tema de placas tectónicas. La corteza terrestre, o también conocida como litosfera, está fragmentada en grandes bloques rígidos a los cuales se les llama placas tectónicas. Estas pueden llegar a medir hasta 15 kilómetros de profundidad. Pueden abarcar zonas tan grandes como continentes u océanos enteros. Existen también placas secundarias y microplacas, que por lo regular los sismos más desastrosos han sido ocasionados por estas microplacas o placas secundarias. Las placas tectónicas se desplazan en direcciones bien definidas. Flotan sobre el manto o la astenosfera, recuerda que es viscosa. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra el magma. Los movimientos de las placas tectónicas se deben a los movimientos de convección, que ya te expliqué.
Las zonas donde se dan mayormente los fenómenos sísmicos y volcánicos son en los límites o en los bordes de las placas tectónicas. Movimientos de las placas tectónicas. Estos son los siguientes. Tenemos el movimiento convergente, cuando dos placas tectónicas chocan entre sí. El movimiento convergente puede generar el movimiento de subducción, que es cuando la placa tectónica más débil pasa por debajo de la placa tectónica más fuerte. Por lo regular, las placas tectónicas débiles son aquellas que se encuentran en los océanos. Entonces, al hundirse sobre la placa tectónica continental, llega un momento en que éstas se atoran, por así decirlo, generándose mucha energía. En el momento en que una de las placas tectónicas cede de tanta energía que se está generando, hace un efecto de resortera. Es por eso que suceden los sismos de mayor magnitud. El siguiente movimiento es el divergente, cuando las placas tectónicas se separan. Al separarse, sale material del manto exterior o de la astenosfera, que es la lava. Recuerda que cuando está dentro de la Tierra se llama magma y cuando sale a la superficie se le conoce como lava. Por lo regular, estas placas tectónicas se encuentran sobre el océano, formándose las dorsales oceánicas, que son pequeñas montañitas que están bajo los océanos. Y el siguiente movimiento, que es el movimiento transcurrente, deslizante o transformante, que es cuando las placas tectónicas se deslizan una sobre la otra. Este tipo de movimiento se presenta en la falla de San Andrés, que se encuentra en los límites de Estados Unidos y Baja California. Se dice que en un futuro toda la península de Baja California se va a separar de México, derivado de esta falla. Los movimientos de las placas tectónicas determinan el tipo de relieve que se forma y la intensidad de los sismos con los que se generan. Estas placas tectónicas están en constante movimiento, que muchas de las veces no lo percibimos, pero lo podemos observar en nuestras vidas cotidianas. ¿En dónde? En las calles y sobre todo en las banquetas, cuando se empiezan a cuartear o cuando se separan, o las construcciones de casas cuando se cuartean. Independientemente del material, de la calidad del material con las que están elaboradas, las casas se cuartean derivado a estos movimientos que son imperceptibles para el ser humano. Un mapa de las placas tectónicas se vería de esta manera. En este mapa se muestran solamente las placas tectónicas más representativas, porque existen placas secundarias o microplacas que no son perceptibles en esta representación. Para aprendernos las placas tectónicas no es tan complicado, porque la mayoría de ellas tiene el nombre del continente que abarca. Tenemos la placa del Pacífico, la placa norteamericana, que abarca mayormente lo que es de México, Estados Unidos, Alaska, Canadá y Groenlandia. Tenemos la placa euroasiática, abarcando los dos continentes, el continente europeo y asiático. Tenemos la placa filipina, la placa australiana, la placa india, la placa arábiga, la placa africana, la placa sudamericana, la placa nazca, la placa antártica y la placa escocesa. Pero ¿recuerdas al inicio que te hice una pregunta? ¿Por qué en algunos lugares suceden más sismos que en otros? Pues aquí está la respuesta. Se alcanzan a observar algunas flechitas de color rojo que indica la dirección hacia donde se mueven las placas tectónicas. Si observamos la placa nazca y la sudamericana, nos daremos cuenta que ambas placas tienen un movimiento convergente, es decir, chocan. Y la placa nazca, que es la placa oceánica, al ser la más débil, lo que hace es pasar por debajo de la placa sudamericana. De hecho, el movimiento de las placas tectónicas también determina el relieve. En Chile es donde tenemos precisamente una de las cordilleras importantes, que es la cordillera de los Andes. Otra cordillera importante es la de los Himalayas, que si nos fijamos en la placa india y en la placa euroasiática, que es donde en esos límites se encuentran los Himalayas, y en los Himalayas encontramos una de las montañas más altas del mundo, que es el Everest. Si observas, estas dos placas tectónicas también tienen un movimiento convergente. De hecho, India, en años atrás, era similar al tamaño de África, pero como esa placa tectónica se ha estado hundiendo sobre la placa euroasiática, ha llegado a desaparecer la mayor parte de su superficie. A lo mejor te has de haber dado cuenta que existen dos placas del Pacífico y dos placas norteamericanas. No es que existan dos placas del Pacífico y dos norteamericanas. Lo que sucede es que este mapa es una proyección cilíndrica que si nosotros unimos los extremos del mapa nos va a dar un cilindro, por eso es una proyección cilíndrica. Entonces solamente existe una placa del Pacífico y una placa norteamericana. Espero que no lo olvides. En México tenemos las siguientes placas tectónicas. Tenemos dos grandes placas, que es la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Asimismo tenemos placas secundarias, que es la placa Rivera, la placa Orozco, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Si has observado en las noticias, en la parte centro de nuestra República Mexicana suceden sismos y sismos de mayor intensidad. Los sismos que ocurren
en la Ciudad de México y en los estados aledaños son ocasionados por el movimiento convergente, es decir, que chocan entre sí, entre la placa norteamericana y la placa de Cocos. La placa de Cocos está en constante movimiento y es la causante de generar los sismos de mayor intensidad en nuestro país. Al ya saber que las placas tectónicas son las responsables de generar los sismos, existe la clasificación de 3 regiones o zonas sísmicas. Tenemos la región sísmica, es aquella zona donde se producen sismos de forma permanente. La zona penisísmica es aquella en la que si se registran los sismos son de menor magnitud y casi son de forma esporádica. Y existe la zona asísmica, donde en estas zonas no suele haber ningún sismo. ¿Por qué? Porque por lo regular las regiones asísmicas son las que no se encuentran sobre los límites de las placas tectónicas, mientras que las regiones sísmicas y penisísmicas son aquellas que se encuentran o en los límites o cercanas a los límites de las placas tectónicas. Además de que las placas tectónicas son las responsables de los sismos, también son las responsables de la formación de volcanes, que en sí los volcanes no son malos, al contrario. ¿Tú sabías que los volcanes fueron una pieza importante para que nuestro planeta tuviera vida? Interesante, ¿verdad? Bien, las zonas más peligrosas de todo el mundo son las siguientes. Tenemos la zona del cinturón circunpacífico, también conocida como cinturón de fuego, anillo o aro de fuego. La mayoría de las placas que forman este cinturón son de movimiento convergente por subducción. Este cinturón de fuego rodea casi todo el Océano Pacífico, se extiende a lo largo de América del Sur, México y California hasta Alaska. Continúa por las islas Aleutianas, Japón y las Indias Orientales. Se considera peligrosa porque existen los volcanes que son catalogados como los volcanes más peligrosos del mundo. ¿Te fijas que nuestro país está en la zona del cinturón de fuego? Otra de las zonas más peligrosas es el cinturón alpino Himalaya. Si tú observas el mapa de las placas tectónicas, los movimientos de las placas tectónicas son convergentes. Este cinturón alpino Himalaya abarca India, Asia, Europa, parte de África y sobre todo la placa arábiga. La tercera zona es la dorsal mesoatlántica, que se ubica en el centro del Océano Atlántico. Esta zona, en comparación con las demás, el movimiento de las placas tectónicas es divergente, es decir, que se separan. Al separarse, sale el magma del manto exterior o de la astenosfera y al momento de tener contacto con el océano, se enfrían, formando pequeñas montañitas sobre el océano, llamándoseles dorsales oceánicas. Llegó el momento de reafirmar lo que hemos visto. Ya estamos por terminar. Te sugiero que elabores una especie de SIG para comparar y analizar la información. Una SIG es un sistema de información geográfica, es un recurso tecnológico, pero en esta ocasión no necesitaremos de la tecnología para comparar y analizar información. Necesitarás los siguientes materiales: un mapa a escala mundial, es decir, un planisferio, de preferencia con nombres para que puedas dar respuesta a unas preguntas que se harán a continuación. Tu libro de texto, lápiz, acetatos o bolsa de plástico transparente en caso de que no cuentes con acetato, marcadores o plumones. Coloca tu mapa en una superficie plana. Te puedes apoyar de cinta para que este no se mueva. Aquí tendrás que poner en práctica tus habilidades de observador o de observadora. Una vez que colocaste tu mapa en una superficie plana, coloca encima un acetato o una bolsa de plástico. En tu libro de texto vas a buscar el mapa de las placas tectónicas. De la misma manera, te sugiero que pegues el acetato o la bolsa con cinta para que esta no se te mueva. Llegó el momento de remarcar todas las placas tectónicas. Recuerda, tienes que observar bien por los lugares donde pasa. Una vez que termines de remarcar las placas tectónicas, también coloca las flechitas que van a indicar el movimiento de cada una de ellas. Una vez que termines, despega tu acetato o la bolsa de plástico para que coloques otra nueva. En ese otro acetato, ahora identificarás los volcanes. Para eso, te vas a apoyar en tu libro de texto al buscar un mapa que lleve por nombre vulcanismo. Vas a remarcar cada uno de los volcanes y una vez que termines vas a quitar el acetato y vas a colocar el tercer y último acetato. En ese tercer acetato vas a identificar las zonas sísmicas. Una vez que termines, espera que se seque y ahora sí llegó el momento de analizar. Tus acetatos van a ser las capas de información que te van a permitir analizar temas relacionados a la sismicidad, al vulcanismo y a las placas tectónicas. Tendrás que encimar tus 3 capas y ponerlas sobre el mapa para que te des cuenta la relación que tienen estas capas de información. Recuerda que las zonas donde se dan mayormente los fenómenos sísmicos y volcánicos son en los límites o bordes de las placas tectónicas. Para finalizar, sí, ya estamos a punto de terminar. Analiza y responde las siguientes preguntas. ¿Qué
¿Qué relación existe entre el límite de las placas y la existencia de sismos y volcanes? ¿En qué países se presentan los sismos de mayor intensidad? ¿En dónde se encuentran las zonas sísmicas y volcanes más peligrosos? ¿Qué consecuencias traen las placas tectónicas al ser humano? Con lo que hemos visto en este video y con la última actividad de una SIC, podrás dar respuesta favorable a estas preguntas. ¡Bien! ¡Terminamos! Como te habrás dado cuenta, las placas tectónicas son las responsables de cosas desastrosas como los sismos y volcanes. Pero si analizamos bien, sin las placas tectónicas, nuestra Tierra fuera lisa. No, esa lisa no. Es decir, que no tuviéramos relieves, porque las placas tectónicas son las responsables de generar sismos, volcanes y de formar nuestro relieve, es decir, montañas, llanuras, depresiones y mesetas entre las más básicas. Gracias a ellos podemos captar agua y realizar las distintas actividades económicas que desarrollamos. ¿Te das cuenta lo importante que son las placas tectónicas? Y las placas tectónicas, recuerda que se mueven derivado del movimiento que se genera en las capas internas de la Tierra. ¿Cómo ves? Sencillo, ¿verdad? Si te gustó este video y esta explicación, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Espero que las actividades te ayuden a consolidar tu aprendizaje. No te rindas. ¡Ya salimos! Te espero en la próxima en Galaxy Geo. Bye.